En esta lección vamos a aprender acerca del objeto. Vamos a entender qué es un objeto, también en qué consisten los atributos, las diferentes formas o mecanismos de acceso que nosotros tenemos, el comportamiento del objeto y los mensajes. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección. En esta lección vamos a tratar el tema del objeto. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es un objeto? Bueno, para entender esto quiero que piensen en un sistema. Cualquier sistema va a estar construido de diferentes elementos y esos elementos van a estar interactuando entre ellos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en un automóvil o en un carro, como quieran decirle, vamos a tener diferentes elementos que lo constituyen. Vamos a tener los neumáticos, vamos a tener el motor, el volante, pedales, carrocería, todo este tipo de cosas. Es decir, si yo pienso en el automóvil como un sistema, veo cuáles son sus componentes. Y esos componentes van a ser objetos. Entonces, el objeto como tal son los elementos que componen a un sistema. Puede ser, en el caso que les di de un vehículo, podemos tener esos elementos. Si es una empresa, bueno, voy a tener a los empleados, a la gente de mantenimiento, a la gente de administración, a la gente de producción. Es decir, dependiendo cómo yo vea el sistema, voy a encontrar cuáles son los elementos que los componen. Y esos elementos que los componen van a ser los objetos. Entonces, cuando yo voy a crear un programa orientado a objetos, básicamente lo único que estoy haciendo es crear una colección de objetos. Cada uno de esos objetos va a tener una responsabilidad o va a hacer algo adentro del sistema y se va a comunicar o va a interactuar con los demás objetos que componen al sistema. Entonces la programación orientada a objetos me da la facilidad de pensar en términos muy naturales acerca de lo que yo tengo que hacer. Simplemente veo aquello que yo tengo que hacer como un sistema, identifico cuáles son sus componentes, cuáles son los elementos. Esos elementos van a ser los objetos y tengo que ver cómo interactúan entre ellos para ver cómo se van a estar comunicando. Eso es básicamente lo que vendría a ser un objeto en términos generales. Es un elemento que va a componer o que va a formar parte de un sistema. Bueno, el objeto, como habíamos visto en la lección anterior, va a tener información y va a tener comportamientos, es decir, va a guardar información en su interior. Cada objeto guarda su propia información. Es decir, cada objeto es responsable de los datos con los que va a trabajar o de sus datos internos. Los datos que necesita un objeto para trabajar están en su interior y no dependen del exterior. Entonces, ya tenemos aquí un punto importante. Los objetos van a guardar datos en su interior. A estos datos nosotros les vamos a llamar atributos. Y estos datos realmente no se preocupen, son algo muy sencillo. Así como ustedes aprendieron a declarar variables, también nosotros vamos a declarar variables adentro del objeto. Y esas variables representan esos datos o esa información que guarda el objeto. Es decir, esos datos van a representar esos atributos que tiene el objeto. Bueno, obviamente conforme el objeto va trabajando o conforme va el ciclo de vida del objeto, la información que guarda en su interior va a cambiar los valores que tiene en esos atributos. ¿Debido a qué? Debido a que recibe nueva información, debido a que lleva a cabo cálculos o procesamiento o cosas por el estilo. Entonces, nosotros vamos a ver que esa información que se guarda en el objeto cambia a través del tiempo. Cuando nosotros queremos ver cuál es la información en un momento en particular que tiene el objeto, vamos a llamar a esa información el estado del objeto. Es decir, la información que el objeto tiene en un punto particular en el tiempo es su estado. Y cada vez que cambia la información, cada vez que cambian los valores contenidos en los atributos, entonces ha cambiado el estado del objeto. Así de sencillo es esto. En el interior del objeto nosotros tenemos información y bueno, pues también nosotros vamos a tener acciones que se van a llevar a cabo. Vamos a tener comportamientos. Es importante conocer el concepto del acceso.
ya que el acceso es lo que nos va a permitir que podamos conocer determinado atributo o que podamos invocar determinado comportamiento. Tenemos tres tipos básicos de acceso. El primer acceso es el acceso público. En el acceso público es cuando el exterior tiene acceso a la información o puede invocar a un comportamiento en particular. Entonces es algo muy sencillo, sin embargo puede ser algo riesgoso en términos de seguridad. Entonces en el acceso público el exterior tiene acceso. Otro objeto puede acceder directamente a la información contenida en otro objeto. Bueno, luego tenemos el acceso privado. En el acceso privado solo el mismo objeto puede acceder a esa información. El exterior no puede acceder a la información de algo que tiene acceso privado. Por más que lo intente, no lo va a poder hacer y solamente el mismo objeto es el único que puede acceder a esa información. El último tipo de acceso que nosotros tenemos es el acceso protegido. En el acceso protegido solamente aquellos objetos que se encuentren adentro de la misma cadena de herencia van a poder acceder a la información. Es decir, el exterior no puede hacerlo. Si alguien del exterior no pertenece a esa cadena de herencia, no puede hacerlo. Si alguien pertenece a esa cadena de herencia, sí puede acceder a esa información o invocar a ese comportamiento en particular. Nosotros tenemos que tener cuidado al seleccionar el tipo de acceso que le vamos a dar a los diferentes elementos que componen al objeto, ya que queremos que el objeto sea lo más seguro posible y también, como posteriormente vamos a ver, que tenga esa característica de encapsulación que es tan importante en la programación orientada a objetos. Los objetos, aparte de guardar información, es decir, aparte de tener atributos, también van a tener comportamientos. ¿El comportamiento qué es? Bueno, pues el comportamiento es lo que el objeto puede hacer, es lo que el objeto puede llevar a cabo. Y desde luego, nosotros vamos a tener que tener un mecanismo por medio del cual podamos indicar esos comportamientos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, por medio de métodos. Entonces, nosotros vamos a colocar o a codificar los comportamientos que tiene el objeto programando diferentes métodos. Cada uno de estos métodos llevará a cabo una acción y juntos todos estos métodos nos indican el comportamiento del objeto. Los objetos van a llevar a cabo estos comportamientos, bueno, cuando sucedan diferentes cosas. Una de esas cosas es cuando recibe un mensaje. Es decir, el objeto recibe un mensaje de algún otro objeto y entonces lleva a cabo una acción en su interior. O también puede que suceda un cambio en el estado interno del objeto y eso nos lleve también a que se tenga que realizar algún comportamiento en particular. Entonces, muy sencillo esto. Simplemente el comportamiento del objeto son las acciones que lleva a cabo y nosotros las codificamos por medio de métodos. Como hemos visto, cuando nosotros trabajamos en programación orientada a objetos, realmente estamos modelando un sistema. Entonces tenemos diferentes objetos, pero en un sistema los elementos también tienen que interactuar entre ellos. Bueno, la forma como nosotros hacemos que los diferentes objetos de nuestro sistema interactúen entre ellos es por medio del envío de mensajes. Es decir, los objetos se comunican entre ellos a través de lo que nosotros llamamos mensajes. El mensaje es el mecanismo de comunicación que tienen los objetos. ¿Cómo se lleva a cabo la creación de un mensaje? Bueno, la creación de un mensaje se lleva a cabo cuando un objeto invoca el método de otro. Simplemente así, tenemos un objeto y si ese objeto invoca el método que se encuentra en algún otro objeto, entonces decimos que hemos mandado o se ha llevado a cabo un mensaje. Es muy sencillo esto. Las invocaciones que nosotros aprendimos en el curso de programación básica cuando vimos la parte de métodos es algo muy similar que vamos a estar llevando a cabo acá. Simplemente vamos a estar invocando métodos en diferentes objetos para enviarle el mensaje que necesitamos o lo que le queremos comunicar. Cuando nosotros vamos a enviar un mensaje necesitamos conocer tres cosas. En primer lugar, necesitamos conocer el nombre del método. ¿Por qué? Porque un objeto puede tener varios métodos. Entonces necesito saber cuál es el nombre del método que yo quiero invocar.
Luego también necesito conocer cuáles son los parámetros que voy a pasar a ese método. Recuerden que puede haber métodos que reciben parámetros y métodos que no reciben parámetros. Entonces es muy importante saber qué parámetros y de qué tipo son aquellos que yo necesito enviarle al objeto para que pueda llevar a cabo la acción que yo le estoy pidiendo. Y también otro punto importante es el tipo de retorno del método. Porque si recuerdan, tenemos métodos que nos pueden regresar información. Si yo le estoy pidiendo, por ejemplo, a un objeto que sea el objeto calculadora, yo le digo, oye, objeto calculadora, hazme la suma de A y B, pues obviamente yo voy a esperar que el objeto calculadora me regrese el resultado. Entonces yo tengo que conocer el tipo de retorno que me está regresando ese método. Me está regresando un entero, me está regresando un doble, un booleano, o incluso me puede estar regresando también otro objeto. Entonces, cuando yo voy a enviar un mensaje, necesito saber el nombre del método, los parámetros que necesita, el tipo de retorno. Y el envío de mensajes no es otra cosa más que llevar a cabo como tal la invocación de un método adentro de otro objeto.